Antes de empezar, ¿alguien prefiere retirarse? Vamos ahora a ver qué ocurre cuando se coloca un material dieléctrico, o sea, un aislante, en una región donde hay un campo eléctrico externo. Vamos a ver qué le puede ocurrir a ese material. Supongan que tenemos en una región del espacio un campo eléctrico. Y vamos a suponer que ese campo eléctrico es uniforme, constante y uniforme. 5 minutos después. Como es constante y uniforme, ya saben ustedes que las líneas de fuerza de ese campo eléctrico se pueden representar por medio de líneas de fuerza paralelas. Campo eléctrico E. Supongan que aquí yo tengo un material. Bueno, supongamos que acá tengo unas placas, tengo aquí unas placas. Esta placa vamos a suponer que está cargada positivamente. Y esta placa acá que se encuentra cargada negativamente. Negativamente. Bien, entonces podemos borrar esa parte de ahí y que esas placas son las que están produciendo un campo eléctrico. Esas placas cargadas. Al estar cargadas positivamente y negativamente, Q positivo, Q negativo, entonces las líneas de fuerza del campo eléctrico acá vamos a ver que las placas son muy grandes con respecto a la distancia que se encuentran separadas, para así poder considerar de que el campo eléctrico entre ellas es constante. Vamos a suponer eso. Vamos a colocar ahí un dieléctrico. Supongamos que nuestro dieléctrico es este. Es este. Ese es un material dieléctrico, o sea, un aislante. Un aislante. Hagan de cuenta que entre las placas coloqué yo ahí un pedazo de hule, un plástico, puede ser un pedazo de madera, cualquier cosa que sea un material aislante. Bien. Vamos a ver qué ocurre allá adentro. Como todo material se compone de moléculas y las moléculas se componen de átomos y los átomos se componen de cargas positivas, cargas negativas, entonces suponga que yo tengo aquí unas moléculas. Supongamos acá, voy a colocar acá un átomo de una de esas moléculas. Y aquí hay un campo eléctrico, el que está pasando por acá, el campo eléctrico E. El campo eléctrico E está pasando por uno. Este es un átomo de todos los que hay acá. Vamos a analizar qué le pasa a ese átomo y por lo tanto qué le pasa a todos los demás átomos que componen ese material dieléctrico. Este es un dieléctrico de constante eléctrica, supongamos que sea constante eléctrica K sub D. Como este átomo se compone de cargas positivas y cargas negativas, entonces ese campo eléctrico va a interactuar con esas cargas del átomo y las cargas negativas van a ir acá, van a hacer la tarea en dirección contraria al campo, como ustedes ya saben eso, y las cargas positivas van a dirigirse en dirección del campo eléctrico. Por lo tanto, ese átomo se va a separar las cargas, lo que se conoce como polarización.
se va a polarizar las cargas, por lo tanto ese átomo va a quedar de esa manera más o menos. Una concentración de carga negativa, que es todo esto, y una concentración de carga positiva en el otro lado. Por lo tanto acá va a haber una pequeña distancia interatómica donde van a estar separadas o polarizadas las dos cargas, negativa, electrones, positiva, protones. Como pueden ver, aquí se produce un pequeño dipolo eléctrico. Cada átomo va a tener un momento de dipolo eléctrico, dado de esta manera, menos a más, un pequeño momento de dipolo eléctrico P, cuya dirección va de menos a más. Como pueden ver, en todos los demás átomos va a ocurrir esto. Cada átomo va a polarizarse. Y como las moléculas se componen de todos esos átomos y esos átomos se encuentran polarizados, por lo tanto, cada molécula ¡Oh, más despacio! va a tener sus átomos polarizados y por tanto cada molécula va a tener su polarización. Por lo tanto, dibujamos acá cómo sería cada molécula. 10 segundos más tarde. Eso que estoy dibujando en rojo significa moléculas. 6 horas y media después. Las moléculas de todo este material. Y como hemos visto, las moléculas se polarizan debido a que los átomos se polarizaron. Entonces aquí va a quedar una concentración de carga negativa lo más cerca posible de esta carga, de la carga de las placas, y acá carga positiva. Acá esa otra molécula negativo, positivo, negativo, positivo, negativo y positivo. Como pueden ver ustedes, las cargas en la parte intermedia, o mejor dicho, en esta parte de acá del átomo, se contrarrestan. Miren, más menos, se contrarrestan. En la única región, en las dos únicas regiones donde no se contrarrestan esas cargas, son en esa parte de acá y en esa parte de acá. Por lo tanto, aquí va a haber una acumulación, digámoslo, coloquémoslo aquí aparte, una acumulación de carga negativa y aquí una acumulación de carga positiva. Por lo tanto, como pueden ver, esa acumulación de carga negativa y esa acumulación de carga positiva es la carga inducida en los extremos del material, que está en verde. Y al ser una carga inducida, llamémosla acá una carga Q' inducida y menos Q' inducida. Entonces decimos Q' inducida es la carga inducida en el dieléctrico. La carga inducida en el dieléctrico. La carga Q menos Q, la carga Q es la carga de las placas, o también se conoce como la carga libre. Carga libre. La carga libre. Entonces, ¿qué resulta acá? Que al haber aquí una concentración de carga negativa inducida y una concentración de carga positiva acá, ya que esas cargas aquí se han anulado, aquí se va a producir un pequeño campo eléctrico inducido que va de más a menos, este de acá. Voy a llamarlo E'. Entonces, donde E' es campo eléctrico. Eres un tonto, muchacho. Campo eléctrico inducido, en la carga inducida. Campo eléctrico inducido. Ese campo eléctrico L'. Y la carga Q', la carga Q de las placas, la carga Q negativa de las placas, cuando no se había colocado un campo eléctrico,
estaba existiendo ahí un campo eléctrico en el vacío y estaba en dirección, o está, de más a menos. O sea, voy a llamar este campo eléctrico el de las placas, que es, coloquémoslo acá, E. Donde E es el campo eléctrico en las placas cuando no había eléctrico, o sea, en el vacío. Entonces coloquemos acá coloquemos pues la flechita para indicar campo vectorial. Sería campo eléctrico entre las placas. Entre las placas sin dieléctrico. Sin dieléctrico. Bien, por lo tanto, si aquí hay un campo eléctrico creado por las placas hacia la derecha y se crea un campo eléctrico inducido debido al dieléctrico polarizado en dirección contraria, va a haber aquí un campo eléctrico neto. Un campo eléctrico neto que es la suma de estos dos campos. Y como este campo eléctrico es mayor que el campo eléctrico inducido, entonces el campo eléctrico total o el neto va a tener esta dirección. Y voy a llamarlo E. Voy a llamarlo campo eléctrico E. Entonces, para distinguirlo de este de acá, ese sería, como les dije ahora, el campo eléctrico entre las placas cuando no había colocado dieléctrico, o sea, en el vacío. Entonces coloquémoslo E sub 0. E sub 0. Para que no se confunda con el campo eléctrico. Entonces tenemos que E, campo eléctrico total, el neto, este de acá, es igual a E sub 0 menos E'. Como pueden ver, el campo eléctrico neto es mayor que el campo eléctrico entre las placas, es menor que el campo eléctrico entre las placas cuando no se había colocado dieléctrico. Observen, E es menor que E sub 0. Aquí podemos decir que E es menor que E sub 0. Ese es el comportamiento de cómo se vuelve un campo eléctrico en el interior de un dieléctrico. Repito, el dieléctrico se polariza, es decir, se separan las cargas en los átomos. No es que se cargue el dieléctrico observen que sigue siendo neutro, la misma cantidad de carga negativa con carga positiva. Sigue siendo neutro, lo único que ocurre es que las cargas se polarizan, se separan. ¡Qué profundo! No tengo la menor idea de qué pasa. Y al separarse crean un campo eléctrico inducido en dirección contraria al campo eléctrico total, o sea, cuando no había dieléctrico. Y ya estos dos campos nos da el campo eléctrico neto dentro de un dieléctrico, cuando está dentro de un campo eléctrico externo. Esa es la situación. Entonces supongamos, hagamos la siguiente relación. Supongamos que la distancia de separación entre las placas es D. Ah, no, aquí está. Este es D. La distancia de separación entre las placas. Entonces decimos que el voltaje cuando no había dieléctrico es igual a E sub 0 por D. Y la diferencia de potencial cuando se le coloca un dieléctrico es igual a este es E sub 0 por D. Y este sería E por D, donde el campo eléctrico es el neto. Cuando se aplica una diferencia potencial acá, hay una diferencia potencial acá entre las placas. Sacamos la relación, tenemos que B sub 0 sobre B es igual a E sub 0 sobre E. Y tenemos esta relación. ¿Qué cumplimos acá? Que cuando se le mete un dieléctrico en una región donde hay un campo eléctrico, el campo eléctrico neto disminuye. ¿En qué factor? Pues aquí podemos ver que se disminuye en el factor E sub 0 sobre E
disminuyen el factor K sub D. Observen que aquí ya estoy hablando de magnitudes, estoy hablando aquí de magnitudes, módulos. Aquí, bueno, aquí en general, pero aquí en esta parte de acá, ya estoy hablando de módulos del campo eléctrico. Por lo tanto, no le coloco la flechita porque son módulos. Sí, ¿me entiendes? Entonces nos quedaría que la magnitud del módulo del campo eléctrico sin dieléctrico es mayor con respecto al campo eléctrico con dieléctrico. Y la relación entre esos dos valores nos da la constante eléctrica, K sub D. Esta relación se cumple ya sea que el dieléctrico llene totalmente el espacio entre las placas o tenga espacios vacíos. Se cumple esta relación. En cambio, esta diferencia de potencia o la relación entre el voltaje sin dieléctrico y voltaje con dieléctrico solamente se cumple que sea igual a K sub D si llena totalmente el espacio entre las placas.